Entonces, quiero abrir este conversatorio con esta pequeña experiencia. Todavía no mencionar cómo me hubiera gustado pues, el trato y cómo debió darse el trato. Me gustaría poder continuar esta conversación con la señorita Mackenzie, que también está acompañándonos y que nos vaya contando cómo fue sus primeras experiencias y cómo pudo afrontarlas. A ver, Mackenzie, si nos apoyas, por favor. Ok, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Kate Mackenzie. Las personas cercanas me conocen como Katy. Y bueno, resuena o hace eco en mí la experiencia que cuenta Hans, porque en realidad buscar trabajo para personas, o sea, en lo que nosotros hemos estudiado o en relación a algo quizás técnico o profesional, para las personas con discapacidad visual específicamente, en relación a otras discapacidades, es más complejo. Incluso, no sé, Hans, si tú has visto, pero a veces hay trabajos que dicen trabajo para persona con discapacidad. Entonces, nosotros nos alegramos, decimos, wow, qué chévere, qué bonito. Pero realmente cuando uno va, o cuando yo he ido, es como, pero claro, persona con discapacidad, pero es que lo que pasa es que hemos tenido personas a las que les falta una mano, o personas que tienen discapacidad física, o personas que tienen una discapacidad intelectual leve, y bueno, personas con discapacidad visual no, ¿no? Entonces, a pesar de que sí podemos calificar. Sí, no he tenido específicamente esa experiencia, Hans, o sea, experiencia parecida a la tuya. Pero cuando he tratado de buscar trabajo, sí, lo que me han dicho también es como, no, lo que pasa es que tienes que aprender a expresarte mejor. Y yo como, ¿en qué sentido, no? Entonces, o también muchas personas me han dicho, qué bonito que has estudiado, porque yo soy licenciada en psicología por la UNIFE, y me han dicho, qué bonito que has estudiado, pero como que, qué bonito, pero en otro lugar, ¿no? Porque aquí no, aquí trabajamos. Yo, además de haber estudiado psicología, estudié una formación en un tipo de psicoterapia que es logoterapia, que es una psicoterapia humanista. Entonces, como que de ahí se agarraban y me decían, lo que pasa es que acá estamos buscando terapeutas cognitivo-conductuales. Y luego por ahí me enteraban que habían aceptado alguna amiga mía, que ni siquiera tenía una formación en nada, en ningún tipo de psicoterapia. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que yo pienso, Hans, como para devolverte un poco la palabra, es que eh, en nosotros, como personas con discapacidad visual, estamos llamados a poder, digamos que, aperturar la mente de las personas y poco a poco quizás hacernos un espacio y que, mm, o sea, y que podamos, no sé, llegar a estas personas que dirigen empresas o que, o que son los encargados de poder contratar para... el mensaje de boca a boca funciona mucho, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros podríamos, con este tipo de charlas, esto que estás haciendo, Hans, me parece muy útil para poder divulgar, por así decirlo, el mensaje de que las personas con discapacidad visual merecemos ser evaluados y seleccionados y igual que o sea, con los ajustes razonables y todo, pero igual que como cualquier otro profesional, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría decir yo, ¿no? No sé qué más podría decir. Gracias, Mackenzie. ¿Se me escucha allí? Sí, ¿cierto? Sí. Creo que sí. Genial. Gracias, Mackenzie. Y es bastante importante mencionar esto último, ¿no? Pero antes de continuar con el hilo, Eva me comenta que hay nuevas personas que se han agregado y básicamente para ponerles en el contexto, ¿no? Estamos comentando acerca de unas primeras experiencias que hemos tenido Mackenzie y que he tenido yo respecto a nuestros inicios en el ámbito laboral. Y pues a partir de ahí estamos contando las experiencias que nos han ocurrido. En este caso hemos empezado con lo más feíto,
y pues conforme vayamos avanzando vamos a ir abriéndonos a las posibilidades que nos hubiera gustado que se tengan en cuenta y también a los mecanismos que nos hubiera gustado que se adopten para poder tener una integración óptima. Entonces, continuando con el hilo de Mackenzie, es bastante importante mencionar lo que ella nos recordaba, que por regulación existe una normativa pues, que actualmente exige al Estado y también al sector privado una participación, una cuota, un porcentaje de su personal laboral dentro de su planilla que tenga una discapacidad. Entonces, el conflicto con esto es que esa normativa, sin ahondar en ella, porque el mundo de la ley es súper aburrido, sin ahondar en ella, no está cumpliendo un rol, digamos, de verificación, de fiscalización para que se pueda tener de forma óptima digamos, esta participación. Lo que se está haciendo es atribuir determinados beneficios tributarios, llamémoslos, para el momento y para las empresas que cumplan estos requisitos, ¿no? Que son requisitos bien bajos, son del 3 y del 5% para el sector privado y público respectivamente. Entonces, es un punto bastante flaco, creo yo, que se ha puesto de forma improvisada, de forma un poco popular, de repente con buenas intenciones, extrapolándolo en un tema bastante positivo, pero no de forma bien pensada. Entonces, es recontra importante poder tener en cuenta que, oye, bacán, trabajamos con esta norma, trabajamos bajo esta regulación, trabajamos en búsqueda de este beneficio que nos da la ley, incluyendo personas con discapacidad. Pero ¿cómo las implementamos? Basta con que convoquemos, digamos, un proceso de selección laboral con un eslogan gigante que diga personas con discapacidad tendrán determinado puntaje, determinado beneficio, porque también por ley hay un añadido en toda selección que es del 15% del puntaje total, ¿no? Por ejemplo, si una persona con discapacidad postula a un trabajo y obtiene 10 puntos, por ley estos 10 puntos se le añadirá 1.5, que es del 10% de la nota que sacó la persona, ¿no? Entonces, ¿basta con agregar esto nada más? ¿O también tienes que ir desde lo más básico? Oye, si mi proceso de selección va a tener un formulario virtual, ¿qué basta? Basta con que le deje una laptop, que es como me pasó en mi último centro de trabajo en Proinversión, o basta con que yo lleve una persona capacitada que pueda darle un apoyo al momento de llenar ese formulario. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, con ese nuevo acápite, no sé si ya nos puede escuchar Javier. Javier Gómez, si nos escuchas por ahí, porfa, activa el micro para de repente nos puedas comentar algo. Sí, ahora sí, ya logro escucharlo. Genial. Tenía problemas con el internet. Genial, hombre. Oye, te agradecería mucho que te puedas presentar y comentarnos un poquito sobre tu experiencia en el ámbito laboral y a partir de ahí poder continuar con nuestros invitados que puedan comentar algunas experiencias o propuestas. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Franklin Javier Martínez Gómez. Tengo 29 años, soy nicaragüense y pues actualmente trabajo para una empresa que distribuye productos farmacéuticos en el área de televentas, en el cual a mí me brindaron la oportunidad de desempeñar el cargo. Yo no tenía como tal una experiencia, pero la empresa pues me brindó la oportunidad, me brindaron las herramientas como lo es simplemente una laptop y pues la línea telefónica que se utiliza en la empresa para poder hacer junto con la lista de precios. No es algo tan complejo el iniciar a laborar en una empresa. Lo que sí se necesita tanto de la parte del compañero con discapacidad que está iniciando como mi persona, que en ese momento pues yo no tenía ni la más mínima idea de cómo vender algún producto, como la empresa que te brinda junto con los compañeros, también el estigma que estaba de que en esa empresa nunca habían tenido a una persona con discapacidad trabajando, y fue algo diferente, fue una nueva experiencia que tenían tanto ellos como yo. Actualmente pues llevo 3 años y he aprendido mucho. Les agradezco en gran manera a la empresa que me apoyó, me brindó la oportunidad. Eh, Tienen beneficios los cuales, por lo menos acá en mi país, no se paga el impuesto por cualquier producto que se compre para el uso de la persona con discapacidad. No se le cobra impuestos sobre el producto. Y también están aportando lo que es el 2%, porque acá en mi país es el 2%. De cada 100 colaboradores, 2 tenemos que ser personas con discapacidad. Em, la verdad, fue un reto
tanto para mí como persona con discapacidad como para la empresa. Sin embargo, fue algo que poco a poco fuimos rompiéndolo, aprendiendo, porque la verdad el primer día yo no tenía ni la más mínima idea y llamé a que serán 150 personas, farmacias, en un solo día. Y fue algo, solamente preguntaba, ¿quieren algo? No hay, pues bueno, está bien. Y pasé a la siguiente farmacia. Poco a poco fui aprendiendo, me fueron enseñando, me dieron las herramientas y gracias a Dios hoy en día conozco bastante sobre el mercado, tanto de sutura como agujas, como muchos productos como tales, los cuales me sirven porque algo que ocurre en las empresas hoy en día es que piden muchos años de experiencia y lamentablemente a nosotros pues las oportunidades se nos limitan en gran manera. Y si las empresas tuvieran la visión y rompieran el estigma de que la persona con discapacidad nos están ayudando, porque ese es el estigma que tienen, ayudarnos a nosotros a poder eh, romperlo, pero es una ayuda mutua porque ellos pues, me brindan el trabajo, yo les apoyo en la oficina y es algo que poco a poco se van dando cuenta que no es una ayuda, sino que igual como cualquier colaborador visual o persona sin ninguna discapacidad aporta, igual podemos hacer nosotros. Genial, Javier. Bastante importante lo que mencionas, sobre todo porque a veces hay digamos, ese autoengaño que se hacen los empleadores, ¿no? Oye, si lo incluyo en mi planilla es un apoyo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando estamos sentados en la oficina o en el lugar en el que estemos y pasamos por esto, como tú me mencionas, ¿no? Oye, ¿necesitan algo? ¿Hacemos algo? ¿Algo que hacer? No, 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 no. Esto vulgarmente se conoce a veces como el aburrimiento, ¿no? Me están aburriendo. Y la verdad es que a veces se siente así. Entonces, yo creo que este no es el punto. El punto es básicamente una cooperación mutua, lo que es el concepto del trabajo, la prestación de un servicio a cambio de una remuneración económica. Entonces, con este hilo, lamentablemente no se ha unido una amiga que también iba a estar aquí participando, dando su opinión, dando su experiencia. No, no está, me comenta Eva, así que invito a cualquiera de ustedes, pues nuestros amigos, nuestros invitados que puedan opinar al respecto, tienen alguna experiencia, alguna, de repente, recomendación, dejarlos un poquito para el final, para alguna experiencia o alguna expectativa por de repente entrar a trabajar o han pasado algún, digamos, incidente parecido, ya sea, pues, si alguno de ustedes cuenta o no cuenta con alguna discapacidad. A ver, ¿alguien se anima? A ver, sin timidez, manito arriba. Buenas tardes, disculpe, ¿puedo hablar, Hans? Soy Verónica. Pero claro que sí, encantado de escucharte. Buenas tardes con todos, mi nombre es Verónica Zárate. Creo que estamos abarcando un tema que netamente tiene que ver con el empleo. Y al hablar del empleo estamos hablando desde un punto del derecho, porque he estudiado derecho. Estamos hablando de la Ley General de las Personas con Discapacidad, Ley 29973, en el cual esta ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, ¿no?, en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Pero en la realidad creo que no se cumple, debido a que actualmente, revisando un poco información porque estoy realizando una tesis en Derecho, en laboral, he visto que SUNAFIL tiene la función de inspeccionar tanto a las instituciones que contratan a las personas con discapacidad, pero se puede, como ustedes mismos están mencionando, tanto en lo que mencionó Hans, Kate y Franklin, puedo percibir que no, realmente esta ley no se cumple como debe ser, o el objetivo que tiene, quizás como mencionó Hans, esta ley ha tenido quizás una perspectiva positiva en la creación de su ley como el reglamento, pero en la actualidad no se da como debería ser, ya que SUNAFIL actualmente ha encontrado que al revisar las inspecciones que realiza, no cumplen, pero muchas veces quizás en la práctica no se da como la finalidad de la ley.
Por lo tanto, yo creo que, como mencionaba Hans también, estoy citando lo que dice Hans, porque debería haber una mejor fiscalización. Les puedo contar en mi experiencia que cuando conocí a Hans, en el ministerio, yo creo que debería haber una persona específicamente cuando contratan personas con discapacidad en el cual les puedan apoyar, ya sea desde rellenar los formularios que tienen y darles indicaciones. Y como dice Hans, no es un trabajo tan grande tener un software en cada entidad y decirles, ¿sabes qué? Te apoyamos con esto, y porque la persona tiene toda la capacidad de poder desenvolverse al igual que una persona normal. Tiene el coeficiente intelectual totalmente igual que una persona y no debería haber discriminación en este tema. Bueno, ese es mi punto de vista. Espero haber acotado un poquito. Claro que sí, Vero, y de hecho me has hecho recordar pues algo súper importante que era desde lo más, digamos, pequeño en el centro de trabajo, ¿no? En este caso el Minjus, te acordarás varias veces que incluso a ti te iban a veces a fastidiar un poquito para el llenado de ciertos formularios. Oye, Vero, mira, tenemos este formulario para que puedas sacar si es el otro. Entonces, en tanto a ti como a mí, eso nos daba pues la clara perspectiva de que no habían previsto digamos, un escenario para el ingreso de una persona con discapacidad. Les comento un poquito cómo es que ingresé al MINCUS para que se hagan una idea. No fue por, digamos, por un proceso de selección, no fue por una convocatoria. Lo que pasa con el MINJUS es que entré a través de un programa CECIGRA, el Servicio Civil para los Graduados. Entonces, básicamente lo que era el CECIGRA era la selección de personas, sobre todo estudiantes de los últimos años de Derecho, del último año de Derecho, si no me equivoco, de acuerdo a un marco netamente de calificaciones, ¿no? De notas, de puntajes, de un ranking de estudiantes. Entonces, no previeron, digamos, el escenario en el que pues, una persona con discapacidad iba a entrar. ¿Y cómo es que me di cuenta de esto? Porque se enteraron que yo tenía discapacidad una vez que ya había ido a presentarme de forma física a la entidad, ¿no? Una vez que le habían dicho a la universidad, sí, acá no se preocupen, que vengan los estudiantes. Entonces, yo llego y me dieron un trato bastante amable, ¿por qué negarlo? No, un trato muy amable. Pero desde el momento en que me dijeron, ¿cómo haces para firmar? O sea, me pusieron el lapicero allí y me dijeron, bueno, firma o ¿cómo haces para firmar? Entonces dije, pucha, o sea, ni siquiera hay un conocimiento súper básico de que, o ninguna intuición de que colocando, pues de repente, no sé, un papel debajo, una tarjeta o algo, puedo ubicarme en la celda de firma. Me dijeron, o en todo caso puede poner la huella digital. Y dije, pues no, o sea, sí, claramente hay personas que manejan el tema de las huellas, pero en mi caso no es así. Entonces, estos chiquitos detalles a uno le dan la perspectiva de una incomodidad, ¿no? Que de alguna u otra forma, por más buena intención que haya, no hay un mínimo afán de responsabilidad como lugar de selección de practicantes o lugar de selección laboral para poder hacer sentir cómodos y sentir sobre todo partícipes y sentir sobre todo bienvenidos a las personas que puedan venir a postular. No sé si a alguno de ustedes le gustaría aportar algo. Muchas gracias, Verónica, por tu participación. A ver, ¿alguien más se anima a comentar algo? Hans, ¿puedo decir una cosa? Claro. Sí, de ahí Mira, viene, discúlpeme, Kenzie, de ahí viene Franklin, sí, que ha levantado la mano. Genial. Genial, Leo, gracias. listo, lo mío es chiquito nada más. No, no. Solamente decir que en relación a lo que tú dices, creo que ningún entorno está previsto para las personas con discapacidad de ningún tipo, ¿no? Y es más, creo que esa es la excusa típica que a veces usan, digamos, de no estamos capacitados. Entonces, lo que nosotros estamos llamados a hacer, vuelvo a repetir, es educar en discapacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos piden firmar y la gente no sabe cómo firmamos, si firmamos, y aparte, no todas las personas ciegas firman. Hay gente ciega que no sabe firmar, o gente, por ejemplo, que tiene discapacidad física y su problema es muscular y no sabe firmar. Entonces, sí sería bueno que nosotros como que eduquemos, pero eduquemos como que con cariño, ¿no? No desde la queja y de qué mal está toda esa sociedad que no sabe cómo hacer las cosas,
sino más bien como, oye, qué buena oportunidad para enseñarte qué, y ya, y eso. Solamente eso, nada más. Claro que sí, gracias. De hecho es un punto de recuerdo importante. A ver, ¿qué aporte nos da Franklin ahora? Sí, algo que comentan ustedes y tienen toda la razón, es el proceso de sensibilización que nosotros hagamos o las entidades que nos apoyan a nosotros como tal para conseguir el puesto laboral, porque por lo menos la empresa donde yo trabajaba, a ellos les salía, perdón, la empresa actualmente donde estoy ahorita, a ellos les salía muy fácil decir, lamentablemente no podemos contratarte en el área de televentas porque el software que ellos utilizan es inaccesible en su totalidad. Batallé con el JAWS, batallé con el NVDA y sin embargo no pude hacerlo funcional, pero puesto que el sistema para entregar la base de datos y toda información se tenía que llenar por Excel, a mí se me facilitaron lista de precios, inventario de productos, toda la información se me facilitó por Excel. Y pienso que es también el proceso de sensibilización que hacen las entidades que nos apoyan con cada empresa. Pues gracias a Dios el trabajo conmigo no fue directamente la organización o la asociación que apoya acá en mi país, sino que gracias a Dios me puso en una empresa donde hay lindas personas, me dieron la oportunidad. A como les digo, si ellos hubieran deseado pues, no aceptarme, dicen, el puesto no es accesible, no se puede porque no puedes trabajar con el sistema y es con lo que nosotros les damos precio a los clientes. Y sin embargo, pues me facilitaron todo por medio de Excel y desde ahí yo he trabajado hasta el día de hoy. Y poco a poco fui aprendiendo, fui haciéndome más ágil porque una de las barreras grandes que tenía, porque por lo menos mis compañeros dicen, llega un cliente y les dice, necesito 5 productos de esta cantidad, 5 de este otro producto, 3 del otro, y después viene la famosa pregunta del millón, ¿cuánto es el monto total? Y a ellos les sale fácil porque en el sistema van poniendo cantidades y el mismo sistema se los arroja. Conmigo, obviamente, como no tenía el acceso al sistema, conmigo era más complicado. Pero sin embargo, poco a poco uno va desarrollando su propia metodología. Yo utilizaba en ese tiempo lo que es la calculadora que un compañero desarrolló, que es Peter Reina. Esa calculadora utilizaba para hacer los datos más rápidos y posterior a ello utilicé las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. El WhatsApp es donde yo más me apoyo, donde más hago la información y para que el cliente, porque muchos no saben que yo soy ciego, muchos creen que están tratando con una persona vidente. ¿Cómo hacía yo para desviar la pregunta directa en ese mismo instante? No hay ningún problema. En unos momentitos le envío la captura de pantalla de su pedido para corroborar la información. El cliente queda satisfecho porque está seguro que le voy a enviar la captura y que va a recibir lo que él está pidiendo. Entonces creo que es una metodología que podemos ir implementando poco a poco y que se vayan rompiendo las barreras en las empresas para ir sensibilizándolo. Genial, Javier. Un ratito antes de darle la palabra a Paola, me comentan que levantaba la mano. Sobre todo recalcar lo que nos decía Mackenzie, ¿no? Y también lo que nos recalca Javier, que es básicamente la forma de educación. Tiene mucha razón Kate, ella como también persona con discapacidad, que a veces las formas de educar a un determinado sector que no está, digamos, familiarizado, por decirlo en una palabra, con una determinada habilidad de cierto sector de sus trabajadores, puede ofrecer distintos mecanismos, ¿no? Y no abrir ni cerrar las oportunidades o las propuestas que nos puedan hacer, sobre todo en este tema de la firma y de la huella digital, por no irnos tan lejos. O en el caso que nos menciona Javier, las capturas de pantalla para el momento de poder indicarle a un trabajador la ubicación, bueno, en su caso, la ubicación de la persona que está yendo a dejarle los fármacos que ha pedido, ¿no? Varios de nosotros, si no es que todos hemos usado las ubicaciones de WhatsApp. Entonces, si a ustedes a mí me envían una ubicación y me dicen, oye, porfa, ¿cuál es tu punto? ¿Dónde es mi punto? Claramente no voy a poder darte la ubicación porque a mí solamente el lector de pantalla me lee la palabrita ubicación. Entonces, una forma amable de comunicarles a ustedes y de hacerles saber que
yo no puedo tener acceso a esta información sin un formato accesible, es capturar la pantalla y comentar la razón de la captura de pantalla. Bueno, haciendo este comentario, pues le doy la palabra a Paola para que nos comente a ver su intervención. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Un gusto. Participé en este círculo porque me encantó bastante el tema y me gustaría brindaros unos aportes desde mi experiencia. Yo soy psicóloga, tengo 2 especialidades, una en psicología empresarial y otra en educación. Empecé también como psicóloga, si bien es cierto yo no sufro de ninguna discapacidad. Estuve mucho tiempo acompañando a Eva Luz sabe. Segundo, en mi experiencia como reclutadora, porque también justamente están tocando los temas que yo en mi experiencia como reclutadora he pasado porque así inicié. Muchos muchachos que me acompañaban en su tiempo, uno, a pesar de ser psicólogos, no tenían ese tacto para poder hablar así como tú lo estabas mencionando. Antes creo que es tu nombre. Y trataba de capacitarlos para ver, porque tengo cierta experiencia también con personas con discapacidad, pero algunos se centraron mucho en sus necesidades personales, empezando por la cabeza, ¿no? Siquiera para, y tal como lo mencionan ustedes, y se los digo, no es la gran cosa del otro mundo para empezar. Son cositas básicas, sencillas, que se puede asegurar en el proceso de selección y reclutamiento. Empezando por un software más sencillo, una entrevista un poquito más orientada a las habilidades blandas, en el caso de ustedes, como a todos, pero más orientada a la producción de los resultados, y también tener conciencia del espacio en el que también las personas con discapacidad se desarrollan. Eso es en relación a una empresa. Con la otra, se centraba, si bien es cierto, en discapacidad, pero solamente discapacidad física o, por ejemplo, personas que solamente usaban silla de ruedas, o sea, que la cintura para abajo, o sea, con tal que las manos las tengan activas, o sea, la cintura para abajo, si son discapacitados no había ningún problema, la empresa estaba con todas las medidas, las rampas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá, para ellos no existe más que ese tipo de discapacidad en esa empresa. Y en la segunda que les mencioné, notaba mucho tacto, a pesar que se capacitaba al personal, se le decía, no, de alguna manera no entendían, ¿no? Ya con el tiempo de alguna manera fue mejorando, pero solamente conocen en el mercado laboral discapacidad física cuadraplégicos. Nada más entré en su cuadro. De una experiencia laboral le digo, nada más entré en su cuadro. Eso más quería comentarles en mi experiencia. Han, no te escuchamos. ¿Ahora allí me escuchan? Ahora sí. Genial, gracias. Genial, Paola. Sorry. Les comentaba que es recontra importante poder marcar digamos, este punto de a veces errar o encasillar el tema de la discapacidad, las personas con discapacidad en determinadas discapacidades, ¿no? Algo que quería comentar desde el principio y se me fue, pero ahora con la participación de Paola recordé, es que en muchas ocasiones, cuando ustedes van por curiosidad o de repente se enteran de alguna empresa que tiene personas con discapacidad, pasan digamos, a reconocer esta población, a familiarizarse con esta población. Por la experiencia que tuve en un par de conversatorios también afín con este tema en la Universidad Regis Montoya en la que estudié, es que la gran mayoría de la población de personas con discapacidad tienen, digamos, un tema motoro que, si bien es cierto, pues, ¿no? Es un tema de discapacidad, oye, sí, bacán, una persona con, de repente, no sé, parálisis de cintura para abajo, por ejemplo, está atendiendo determinado puesto, a veces cierran mucho el tema de este porcentaje laboral de personas con discapacidad a un punto en específico de discapacidad, a un tipo determinado de discapacidad. Eso también se ve muchísimo en las llamadas y las conocidísimas ferias laborales para personas con discapacidad. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar. No sé, Franklin, si en Nicaragua habrá este tipo de ferias, pero la experiencia que he tenido aquí es justamente que estas ferias laborales para personas con discapacidad buscan personas que, digamos, tengan los 5 sentidos, ¿cómo decirlo de una forma súper amable? Los 5 sentidos de forma óptima. Entonces puedan brindar una mayor comodidad al empleador.
Con esto tampoco estoy diciendo que, oye, pongas a cualquier persona en cualquier puesto y que se las arregle, no, sino que no solamente te cierres al campo digamos, de las parálisis o el campo de repente de la audición, sino que también trates de amenizar tus puestos de trabajo para personas con todo tipo de discapacidad. Obviamente van a haber determinadas actividades laborales que no van a poder hacer las personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, a ver, supongamos que, no sé, me piden realizar, a ver, un ejemplo súper pequeño. Me piden realizar determinada crítica visual de arte, no sé, como de repente algún trabajo, algún puesto laboral en un museo de arte. Obviamente yo no voy a ir con mi cartel de persona con discapacidad en mi trabajo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ahí? Aparte de romper algún cuadro. El punto es poder, digamos, ver la forma en la que una persona con determinada discapacidad o con cualquier discapacidad puede adaptarse a esto. De repente no lo voy a llamar para analista gráfico, pero sí lo puedo llamar para, de repente, un tema logístico, un tema legal, un tema contable, que las personas con discapacidad visual también podemos tener total facilidad y total familiarización con el tema contable, el tema numérico. Es un poco más complicado, pero se puede conseguir. Entonces, mencionando un poquito esto, no sé quién más de ustedes se anima a comentar algo, ya orientándonos un poquito a las recomendaciones, para no extendernos tanto. A ver si alguien por ahí se anima. No sé si alguien ha levantado la manito por ahí, Eva. Levantó la mano Javier, pero Claudia, no sé si te animarías a brindar los aportes que estás haciendo vía el chat. Están muy buenos. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Claudia Gamarra. Yo soy pareja de una persona con discapacidad visual. Entonces, acompañando a mi pareja, hemos ido a lo que son ferias laborales. Entonces, las vacantes eran muy limitadas y no había muchas posibilidades de que mi pareja pueda obtener el trabajo, ¿no? Entonces, era un poco frustrante ir a estas ferias laborales. Wow, Claudia, un gusto escucharte por aquí. Definitivamente un poquito también de lo que les mencionaba, ¿no? El tema bueno, les mencioné un punto que era la limitación a determinado tipo de discapacidad y Claudia nos menciona otro. Eso nos indica que estas ferias, si bien tienen la intención, pues no están bien dirigidas, ¿no? No sé si alguien más se anime por ahí o Claudia deseas aportar algo más. En cuanto a lo laboral, ese es mi aporte. Genial. ¿Alguien más de allí, ustedes compañeros, se anima? Me gustaría de repente otras personas que tampoco cuentan con discapacidad, como le bromeaba a Eva hace unos días, ¿no? La idea no es, disculpen, de repente a veces un poco los comentarios un poquito, digamos, cortantes, pero la idea no es una comparación entre ciegos, ¿no? La idea es una comparación de personas ciegas con la sociedad, digamos, sin ningún tipo de discapacidad. Y de repente no tienen alguna experiencia, pero sí una expectativa de cómo creen que podría ser trabajar con alguna de nosotras, alguno de nosotros, en un puesto laboral. Por ejemplo, no sé, Alejandro o Verónica, alguno de ustedes, ¿cuál sería su idea de trabajar como compañero, tener una persona con discapacidad visual? ¿Qué esperan, qué no esperan, qué pregunta tendrían? O cualquiera de ustedes, a ver, ¿alguien se anima para poder hacer un poco más amena esta conversación? Hans, claro. Trabajar con una persona con discapacidad, en mi caso, te había mencionado que tuve una compañera de Derecho en la universidad, Yanela, pero fue solamente en temas de estudiante, ¿no? Pero trabajar con una persona con discapacidad, yo no veo ningún problema porque en el caso que trabajé contigo, yo consideraba que tenías la capacidad, incluso consideraba una persona muy inteligente, porque rápido captabas. El único problema que hay en toda entidad, creo yo, que es la única, como tú mencionabas, tiene que existir una persona en el cual le indique cuáles sus materiales, decirle, tales documentos vas a firmar, vas a realizar esto. Yo creo que es la única limitación, o tal vez también ahora, recordando un poco más también el tema de quizás muchas personas no se ubican donde está, en tu caso, me acuerdo, no existe una persona que podía guiarte para tomar el carro.
Wow, pero si me permites, creo que habías terminado con tu intervención, ¿cierto? No te estoy cortando. No. Ah, No. genial. Lo que menciona Verónica es súper importante. Estamos hablando y hablando y hablando sobre la persona con discapacidad dentro del centro laboral, pero a veces no nos ponemos a pensar cómo llega esa persona al centro laboral. Claro, muchos de ustedes, y de hecho muchos empleadores piensan, oye, ese no es mi problema. Yo te doy la chamba y tú ves cómo llegas. Pero también es ponerte en el zapato de la persona con discapacidad, ¿no? Les comento, ahorita Vero me hizo acordar, en varias ocasiones ella, sobre todo al principio, me ayudaba a llegar al paradero, me echaba una mano, si me veía por ahí, venía corriendo, me decía, oye, espera, no sé, esté en rojo, esté en verde. La falta de práctica me ha hecho olvidar cómo funciona esto de las luces, no entenderán. Entonces, básicamente es eso, ¿no? No solamente darle el trabajo y ver cómo te las arreglas, sino también, oye, ¿cuáles son las facilidades que tienes? ¿Puedo disponer de una persona, de repente, de un agente de seguridad, de repente alguna persona de la que puedo prescindir por un par de minutos para que te pueda apoyar a llegar al paradero, para que te pueda apoyar a venir? ¿Puedo darte alguna otra comodidad? No sé, de repente ver la forma en la que puedas, digamos, tomar de la forma más amena y más deportiva cómo llegar al centro de trabajo. Dicen que un trabajador feliz hace un trabajo feliz, entonces tú no puedes tener a una persona con discapacidad que llegas saltando veredas, tropezándose, perdiendo el bastón, pisando perros y todo lo demás, a que preste un trabajo, digamos, eficiente, ¿no? Y con esto tampoco justificaría, digamos, un desempeño negativo, pero sí puedo impulsar un desempeño positivo. Si te traigo feliz hasta mi trabajo, feliz hasta el lugar en el que vas a tener que desarrollar tus actividades laborales, feliz hasta la silla en la que vas a pasar las horas de tu trabajo, de repente pueda conseguir más beneficios como empleador y tú puedas conseguir más beneficios como persona. O sea, canjearte tu comodidad por mi éxito empresarial. Y ese canje, más que un canje netamente económico, netamente patrimonial, es un canje humano. ¿Qué espero como empleador? ¿Qué espero que me des tú como trabajador? ¿Y qué puedes esperar tú de mí, no? Una mínima preocupación. Otro punto también que me hizo recordar, Vero, respecto a los materiales, es algo un poco gracioso que me pasó a inicio de mis prácticas en preinversión, ahora que empecé en febrero. Recuerdo que había alguien pues que andaba por ahí con los materiales y no sabía cómo decirme que la entidad, cuando entran las personas a trabajar o a practicar, les ofrece materiales. Entonces, te ofrecen cuadernos, te ofrecen posits, te ofrecen lapiceros, lápices, borradores, tajadores, resaltadores, liquid papers, para que tú puedas familiarizarte, ¿no? Los practicantes de derecho, los abogados, tenemos la costumbre esta de hacer muchas notitas, de poner pies de páginas con posits de colores, flechitas, manitos azules, rojos, rosados. Entonces, esta persona, que era la secretaria de mi trabajo, no tenía, digamos, o sea, le daba un poquito de temor, ¿no? De repente poder alcanzarme estos materiales. Y es algo que también me pasó en otro centro de prácticas. Entonces, lo que le dije fue, oye, con total confianza, si tienes alguna pregunta, yo voy a estar feliz de que me la hagas por dos razones. La primera, que me va a poder indicar que tengo una buena conversación, una buena línea de conversación y, digamos, de adaptación respecto a mí con los compañeros que he encontrado aquí en el trabajo. Y la segunda, que me voy a ir con la satisfacción de que cuando yo me vaya y venga otra persona con discapacidad, o cuando venga mientras yo estoy acá, el trato va a ser mejor y va a ir mejorando. Entonces, el servicio que le dan como compañeros, como empleadores, va a ir mejorando. Y esa es la idea, ¿no? Lo que también me lleva a recordarles y también a incitarlos un poco que participen un poquito más, que la presencia de cada uno de ustedes en esta reunión y las posteriores que se puedan hacer, no solamente conmigo, sino con todas las personas que puedan abordar este tipo de temas, es una oportunidad más de llegar y de educar a las personas para que puedan tener el impacto más cómodo posible respecto a nuestra participación en la sociedad. Y me gustaría que ese sea el mensaje y que los anime también con esto a participar, ¿no? Ya nos queda un poquito de tiempo todavía, pero me gustaría que alguien más se anime a decir algo. No sé quién de ustedes se puede animar a comentar algo. Tampoco quiero aburrirlos hablando todo el día. Sí, adelante. Sí, hola, Claudia de nuevo. Claro. Entonces, sí, justo lo que mencionaba hace poco nuestra compañera, por ejemplo, en los trabajos, a veces lo que son los puestos laborales, las empresas, a veces también, bueno, también poniéndonos a pensar que a veces
contratan como que a la persona con discapacidad de repente para llenar ese porcentaje de, no sé si me estoy expresando bien, ¿no? Del gobierno, y como que no ven la verdadera capacidad de la persona con discapacidad dentro de lo que él está elaborando, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, también, disculpa mi bebé, entonces también en el caso de, por ejemplo, lo que hablaba de que también es bueno que el empleador apoye a la persona con discapacidad, por ejemplo, a tomar los buses, o sea, a ver herramientas, a ver también muestras de que para que la persona que trabaja se sienta cómodo, como que eso no existe, y a veces también la persona con discapacidad no se queja, ¿no? Por así decirlo, o no habla con el que es la persona que lo contrata por miedo, o sea, por miedo de repente a perder su trabajo, por miedo a que no le entiendan. Entonces, ese tipo de situaciones también suceden, ¿no? Claudia, muchas gracias. Se me escucha allí, ¿no? Sorry que les pregunte, pero Perfecto. sí, genial. Muchas gracias, Claudia. Justamente en hilo de lo que mencionaba, ¿no? Javier, me comenta que levantaste la manito por ahí. Franklin. Bueno, creo que perdimos a Franklin. Está ahí, pero no A sé, ver, creo no que sé. tiene problemas con su conectividad, me parece. Ahora A sí, ver, Ahora ¿me sí, ahí escuchan? está, se te perfecto. escucha, hombre. Disculpen, es que Adelante. tengo un poquito de problemas con el internet. No pasa nada. Sí, algo que sí debería pues yo la verdad entré un poquito tarde por el problema con el internet, pero algo que sí las empresas como tales, los empleadores deberían de tener claro, es que muchos empleadores, por lo menos acá sucede en mi país, muchos tienen miedo de contratar a una persona con discapacidad, porque llámese cualquier discapacidad, porque tienen el pensamiento que es demasiado caro, que tienen que invertir mucho en reformas o reestructuraciones en los puestos para poder brindar el cargo a la persona con discapacidad. Y por lo menos con nosotros, las personas con una discapacidad visual, dependiendo del puesto donde estemos, por lo menos si utilizamos algo como donde estoy yo en computadora, solamente se necesita una computadora que se le entrega a cualquier colaborador vidente igualmente, y un software el cual no tiene un costo como tal, como es el NVDA, un software de código libre, sino pues el JAWS, que ya es un software que tiene un costo un poco elevado, pero igualmente no pagarían impuestos. Bueno, la empresa donde estoy yo utilizo el NVDA y me va muy, pero muy bien. Y muchas empresas tienen esa equivocación, que creen de que nosotros seríamos un gasto el cual invertir demasiado, donde tendrías que hacer reestructuraciones en un puesto que no se gasta nada, porque la verdad el software es gratuito, y si fuese en almacén, en bodega, o porque acá en mi país habemos solamente 2 personas trabajando en oficina, porque lamentablemente la mayoría de personas acá en mi país creen que son un gasto demasiado excedente, y por lo general los compañeros están trabajando en almacenes, en bodega, e igual no se hace un gasto. Entonces es lo mismo, es romperle la mentalidad al empresario que no somos un gasto, que somos un apoyo, el cual, como decía Hans, somos disculpen el vecino, somos yo te aporto, tú me entregas un dinero por ese aporte. Sería eso. Hombre, muchas gracias, Javier. Era justamente lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Al fin y al cabo, el cumplimiento del concepto de lo que se llama trabajo, lo que se llama contrato de trabajo. El intercambio entre una prestación de servicio y una remuneración económica. Entonces, con esa idea, me gustaría que algunos de los que todavía no han comentado puedan hacer algún tipo de participación, comentar. Como les digo, el objetivo de este conversatorio es básicamente llevarnos esa idea, y que con que cada uno de ustedes ya se lleve ese concepto de que una persona con discapacidad no busca un apoyo por parte del empleador, sino busca brindar un servicio que será remunerado, para mí con eso ya es bastante. Si además de eso puedo añadirle preguntas que ustedes me hagan, consultas que me puedan hacer tanto a mí como a cualquiera de las personas que nos han apoyado con sus experiencias, o entre ustedes mismos, o con Evaluz también, que a pesar de estar allí en el tema de ver quién se conecta, quién no se conecta, quién es la manito, quién no es la manito, está súper atento a lo que vamos mencionando, para mí sería bastante.
o de repente si quieren darle alguna pregunta puntual. Oye, no sé, ¿qué tipo de formato usan? ¿Qué programa usan? ¿Dónde consigo el programa? Para mí eso ya sería bastante, con que nosotros podamos irnos con herramientas claras, con mecanismos concretos que podamos desarrollar e implementar en nuestro centro de trabajo, ya sea para un empleador, para un empleado, para un compañero, y sobre todo que se vayan con este feedback de lo que pueda llamarse la integración de una persona con discapacidad visual, en este caso, al entorno laboral en la sociedad, ¿no? No sé si alguien se anima a hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí. Me parece que Verónica está con la mano levantada, pero no sé qué, para ya ir también finalizando, que nos vayan comentando, ¿no? ¿Qué se llevan de este conversatorio? ¿Qué mensajes se llevan a casa? Porque no es solo quedarse aquí, lo que estamos hablando, sino es tratar de difundirlo, ¿no? Sí. Vero, creo que querías comentar algo. Así es, Hans. Gracias por Eva y por cederme la palabra, ¿no? Creo que ya vamos a ir terminando en este conversatorio, pero yo como estudiante de Derecho o egresada en Derecho, mi aporte en este conversatorio que hemos tenido, creo que me sumo a la idea de Kate y Franklin, en el cual mencionaban de educar y también sensibilizar a la sociedad, ¿no? En el sentido de que contratar al personal con discapacidad supone incorporar personas innovadoras que cuidan su empleo y se esfuerzan al máximo, teniendo como dicha una medida en efecto directo a la mejora tanto en el clima laboral como en la reputación empresarial. Por lo tanto, considero que debería haber más oportunidades o mejora en la fiscalización de la ley, ¿no? Porque la ley quizás muchas veces está, pero necesitan esa fiscalización para que resulte o se obtenga buenos resultados. Entonces, para finalizar, desde mi perspectiva como egresada en Derecho, sería que nos sumemos todas las personas que estamos aquí reunidas en este grupo, quizás enviando mensajes en fomentar educación y sensibilización, ¿no? Súper importante, Vero. A ver, ¿se me escucha? Sí, se me escucha. Disculpa, Hans, antes que intervengas, hay una pregunta en el chat por parte de Alvarado que dice cuáles son las recomendaciones que brindan, pues, acerca de, con respecto a las infraestructuras y el tópico que pueda tener en el campo laboral. Creo que ese es un punto muy importante que también hay que tomarlo en cuenta. Sí, antes de pasar pues con lo que nos comentaba Eva Luz, sí, sería bastante bonito y bastante placentero, tanto para mí como participante de esta conversación, que al final pues puedan comentarnos qué es lo que se llevan de aquí. Y también animarlos, en base a lo que nos dijo Vero, a compartir, ¿no?, este tipo de iniciativas y sobre todo este tipo de participaciones. A pesar de que somos pocos, para mí cada uno de ustedes, como les dije, es una oportunidad más de llegar a una sociedad que todavía no está bien educada en este aspecto. Así que la presencia de cada uno de ustedes para mí es un éxito bastante grande y les agradezco por eso. Y nada, mencionar también que puedan comentar y puedan difundir un poquito las siguientes sesiones que se van a realizar. Me gustaría abordar un poco más este tema, de una sesión más del tema laboral de las personas con discapacidad. Así que al final de la reunión ya les iré comentando en unos minutos cuándo se dará esta reunión, ¿no? Y para responder lo que nos pregunta Paola Alvarado, yo creo que el tema de la infraestructura como persona con discapacidad es vital que vaya de la mano con el tema de la defensa civil. ¿A qué me refiero con esto? Verónica recordará y no me dejará mentir que cuando trabajábamos en el Ministerio de Justicia como practicantes, había de mi oficina, que era de la Secretaría Técnica de los Recursos Humanos, hacia la puerta de salida, porque esta oficina era una suboficina dentro de una oficina más grandecita. Entonces, para salir de esa oficina pequeña en la que yo estaba junto a otras 3 personas, habían 2 caminos. Uno de ellos era sorteando una serie de mesas, una serie de barreras y una serie de puertitas, y a veces tenía que pasar frente a la sala de estar de recursos humanos, prácticamente pues rozando a todas las personas que estaban sentaditas esperando ya sea hacer cualquier trámite de recursos humanos.
Y el otro camino era pasar por una especie de almacén improvisado que habían hecho de unas cajas de cartón gigantes, que estaba llena de expedientes, de legajos, de un montón de papeles, sorteándolos, ¿no? Entonces, Vero estaba con un ojito en su compu y con el otro ojito al pasadizo. Cuando me veía salir, venía corriendo, oye, espera, me decía, y para evitar pues chocarme con estas cajas, ¿no? Que en varias ocasiones me he chocado y pues alguna vez boté una u otra. Entonces, el tema de la infraestructura yo creo que es vital. No solamente brindarle las herramientas para que mi trabajador pueda realizar con eficiencia su trabajo, sino también brindarle el espacio y la comodidad para que mi trabajador pueda moverse, tenga acceso a ir al baño. Oye, son personas, tienen necesidades fisiológicas. Entonces, poder garantizarle que si quiere ir al baño, no ande por ahí diciendo, oye, pues quiero ir al baño, ¿no? Sino que puede levantarse y puede acercarse a los servicios higiénicos. Quiere hacer una llamada urgente, puede levantarse, puede salir de repente fuera de la oficina a poder realizar la llamada. Si quiere a la hora del almuerzo ir a comer, oye, pueda salir, puede acceder a un comedor, puede acceder a un espacio que para las otras personas no implica ningún esfuerzo. Para mi persona con discapacidad, para mi empleador con discapacidad, el hecho de moverse al baño, moverse al comedor o moverse simplemente afuera es un reto gigante. No chocarme, usar el bastón con prudencia, porque no podemos usarlo de forma extendida. Varias veces, pues, puse el bastón entre los pies a uno que otro compañero, siendo es que hasta la misma vez en alguna oportunidad casi le he hecho caer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, darle las facilidades a mi empleado con discapacidad para que se pueda mover. Y el tema del tópico también, ¿no? Estar un poquito a las necesidades médicas que pueda tener mi empleado, perdón, y poder brindarle un poquito esta facilidad de autonomía. Como les decía hace un rato, un trabajador feliz garantiza un trabajo feliz. Entonces hay que cuidar eso, ya sea por el sentido humano y por el sentido económico, ¿no? Y como nos decía Vero, de la reputación empresarial. No sé si alguien tiene algo que agregar al respecto, ya para ir cerrando un poquito. No sé, Franklin, Mackenzie, Paola, alguien que esté por allí, cualquiera de ustedes, compañeros. Hans, Bueno. por acá estoy. Oh, ya. Ok, tú primero. No hay problema, hablo usted primero, disculpa. Adelante, Mackenzie. Ok, gracias. Bueno, solamente cerrar diciéndome, bueno, que yo me llevo diferentes cosas de este conversatorio, Hans, agradecerte en verdad por esta posibilidad de poder hablar sobre un tema específico, que es el empleo. Sería oportuno quizás que hayan más personas también para que en el siguiente taller, para que se pueda enriquecer mucho más las demás participaciones. Y bueno, solamente decir que creo que tenemos mucho más poder con una sonrisa que quejándonos y reclamando, ¿no? O sea, yo sé que es importante para sentirnos escuchados y todo, pero creo que sonriendo, educando a la gente en lugar de quejarnos inútilmente, creo que podremos lograr muchas más cosas. Y respecto a la infraestructura, realmente sí, es muy cierto lo que tú mencionas, Hans. Pues la vida consiste en los pequeños detalles, ¿no? Entonces, el vínculo que tiene la empresa o el empleador con el trabajador también constituyen los pequeños detalles, ¿no? Entonces, creo que es importante prestar atención a esos pequeños detalles, como que la persona pueda levantarse y ir al baño, o que la persona pueda levantarse y recibir una llamada para poder sentirse mucho más incluido, ¿no? Entonces, solamente eso, y bueno, y quizás más adelante poder hacer como una distinción entre las discapacidades, ¿no? Porque yo considero que es muy amplio decir que el 3 o el 5% es para las personas con discapacidad. Discapacidades hay muchas, están agrupadas en 4 grupos, ¿no? Como lo menciona la CONADIS, discapacidad física, mental, intelectual, sensorial, y dentro de las sensoriales pues está la visual,
la auditiva, la discapacidad del olfato, del tacto, del gusto. Entonces, es un mundo en realidad, y lo que necesita, por ejemplo, una persona con discapacidad física no es lo mismo que necesita una persona con discapacidad visual, o no es lo mismo que necesita una persona con discapacidad intelectual dentro del trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante poder desmitificar y creo que es tarea de nosotros, ¿no? Porque si estamos esperando que el gobierno lo haga o que el Estado lo haga, en realidad el Estado está ocupado, parece, en otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería mencionar. Como diría Facundo Cabral, el esfuerzo de a uno importa mucho, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Mackenzie. Adelante, Franklin, creo que querías mencionar algo. Sí, bueno, primero que todo, agradecer por la invitación, muy amable por invitarme, Hans. Y pues, la verdad, esto es de todos, tanto las personas con discapacidad visual como las grandes personas que nos apoyan visuales, porque acá de mi país he conocido personas muy lindas que me han apoyado y han apoyado al gremio como tal. Y es una lucha que, si bien para que podamos tener igualdad falta muchísimo, es lucha que tenemos que hacer generalizada con todos y batallar para poder conseguir. Una vez me preguntaban qué consideraba yo como una vida digna. Y es una vida igualitaria donde no me miren a mí como persona con discapacidad digna de lástima, porque no somos personas de digna de lástima. Acá en mi país algunos todavía creen esto, pero no somos personas dignas de lástima porque podemos apoyar y dar un trabajo digno y de calidad a cualquier empresa, siempre y cuando se nos presten las herramientas correctas para poder desempeñarnos, puesto que no puede pretender un empleador que yo le dé un trabajo eficiente si me está dando una máquina que pues, sea con Windows XP del 98, de qué sé yo, de una máquina que corra tan lenta que mi trabajo sea ineficiente o en cualquier otra cosa. Entonces, es una batalla que estamos luchando todos y pues confiar en Dios de que todo salga bien, agradecerle en gran manera. Sinceramente me siento muy agradecido por la invitación y nada, solamente eso. Muchas gracias, Javier, Mackenzie. Vamos agregando más mensajes que de repente los tenemos muy claros como personas con discapacidad, pero a veces cuesta un poquito para la sociedad receptarlos y también apreciarlos y sobre todo admitirlos, ¿no? El primero es, como ya veníamos mencionando, justamente la premisa era que, si bien es cierto, el Estado ya tiene regulado una normativa para implementar unos porcentajes de personas con discapacidad a sus plantillas laborales, tanto del sector público como privado, la consecuencia de esto es que no siempre hay una correcta implementación. Y como muy bien nos recordaba Mackenzie, a veces creen que el hecho de tener, no sé, un pasillo libre ya garantiza la movilidad de cualquier persona con discapacidad. Oye, la silla de ruedas tiene una envergadura. Una persona con discapacidad visual, al momento de hacer los arcos en el piso con el bastón, tiene otra necesidad. Entonces, tenemos que orientarnos un poquito a eso. Y pues lo más importante, no olvidarnos de la línea de educación, la vía de educación, que es la comunicación. Alguna vez alguien me decía en la universidad, ¿no? Oye, si tú muy bien conoces la ruta de la universidad, ¿por qué a veces dejas que te ayude, no sé, desde la puerta hasta el salón, del salón al otro salón, de ese salón a otro salón? Y pues por la sencilla razón de que, si bien es cierto, tengo el conocimiento de mi universidad, de la Red Montel, de la Universidad de Reyes del Derecho, tanto como mi casa, por haber estado 6 años allí, el hecho de que tú a veces le digas no a una persona cuando te ofrece su ayuda, lo hace sentir de cierta forma un poquito incómoda, o puedes darle de repente alguna impresión de que, oye, no quiere que le ayuden. Entonces, a veces por más que tú quieras o que tú puedas manejarte con autonomía por un determinado espacio, el hecho de que le digas, oye, muchas gracias, sonriéndole, o no se preocupe, si puede brindarme el apoyo, muchísimas gracias, pero si tiene prisa no hay problema. Ese tipo de comunicación asertiva, ese tipo de comunicación que anticipa un agradecimiento, va a invitar a esa persona y a las que han visto lo que ha pasado, que han estado en el entorno, a que se animen a ayudarte, a que se animen a saber un poco más de ti. Y a veces también están estas preguntas de, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? Oye, ¿cómo trabajas? A veces estas conversaciones para cualquier persona
parece un poquito vana, un poquito, no lo sé, un poquito superficial, pero para una persona con discapacidad es el momento indicado, el momento preciso de poder aplicar una educación que le gustaría que se desarrolle, que se integre y que se desarrolle. Entonces, responder estas preguntas de, oye, trabajo en tal cosa, ¿y cómo trabajas? Pucha, trabajo así, y no tienes dificultades al hacer esto, al hacer el otro, no, porque hago esto y hago lo otro. Entonces, ese tipo de comunicaciones que favorecen el boca a boca en el aprendizaje, yo creo que son los puntos fuertes de poder difundir una política así. Una política social, no una política estatal, no una política legal, sino una política social. Y eso es lo que, el principal fundamento de estos conversatorios, ¿no? Que podamos establecer una política social, una política del boca a boca, una política de la conversación como estamos teniendo ahora, que me gustaría que sea un poquito más activa, pero bueno, estamos llegando casi al final, para que podamos, digamos, internalizar y poder desarrollar estos mecanismos que nos gustarían a todos tenerlos de forma innata, pero no somos Narnia. Entonces, vamos a tener que cultivar y vamos a tener que cuidar esta educación para poder cosechar pues, lo que tanto queremos, ¿no? Que es una sociedad que esté capacitada en el acápite que hemos tratado hoy, de poder incluir dentro de sus planes laborales a personas con discapacidad. Yo los animo a hacer una última intervención a los que todavía no han participado, a ver si tienen algo que mencionar ya para cerrar. Y si no, Sí, pues sí. justo, a ver, han escrito por el chat, Edith ha mencionado que es importante que las empresas conozcan a las personas con discapacidad para que no las limiten, y es importante también que haya una comunicación. Gracias por ese aporte, ¿no? Gracias, Edith. Lo que se comentaba, ¿no? La línea de comunicación que anticipa agradecimiento y conocernos. Justamente lo que les estaba diciendo. Muchas gracias, Edith. De no evitar, pues, ni esquivar cualquier oportunidad de comentar y de educar, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, parece que no. En esta oportunidad hemos sido poquitos. De repente se debe a que se difundió esta invitación hace poco menos de 24 horas. Pero me encantaría que puedan animarse a estar aquí el siguiente domingo. Justamente conversamos con Eva. Ya lo hemos concertado, que nos encantaría que puedan estar aquí con nosotros el siguiente domingo a las 6 y puedan invitar a más personas, ¿no? De repente compartir la publicación. Me gustaría todavía que el siguiente domingo se hable un poco más de laboral. No vamos a repetir los mismos temas, de repente mencionaremos de forma fugaz uno u otro, pero la idea es que este punto tan importante pueda ser receptado por más personas. Entonces, lo que vamos a tratar en esa oportunidad es cuáles son las vías de comunicación, cuáles son los métodos más asertivos para poder educar a nuestros compañeros, a nuestros empleadores y a las personas que nos cruzamos en la calle. Y también poder habilitar un correo al cual se puedan comunicar en caso de querer hacer algunas preguntas hasta llegado el domingo que quieran que se discutan en esa sesión, y si necesitan información más puntual y más concreta como, oye, ¿cuáles son los softwares que usan? ¿Dónde puedo ubicarlos? ¿Nos los puedes conseguir? Claro que sí, yo encantado de hacerlo, para poder tenerlos este domingo a las 6, ¿no? No sé si les parece, les gusta la idea que se siga hablando una sesión más del tema laboral, porque como les decía, básicamente la idea es hablar del sector social en general, el sector familiar, el sector educativo, que seguramente también abarcará una o dos sesiones, y también de repente el sector social más abierto, el sector social más general, que es de la relación, la interacción de las personas. Cuáles son de repente los métodos más asertivos para poder abordar a una persona en la calle y sobre todo qué esperar, qué no esperar y cómo reaccionar ante determinadas situaciones, ¿no? Que me ha pasado de todo, seguramente a varios de ustedes también, que a veces me dicen, oye, te ayudo a cruzar la pista, y alguna práctica muy frecuente que hacen las personas es coger el bastón y pues pretenden llevarte como si se tratara de una correa rígida, ¿no? O sea, para nosotros que nos hagan eso es como que ustedes alguien les tape los ojos y les diga, oye, te ayudo a cruzar, porque el bastón es lo que nos brinda el conocimiento del sector en el que nos estamos moviendo. Entonces, cositas como estas me gustaría también poder compartir en la próxima reunión, que ya sería de repente aquí un par de semanas, pero me gustaría todavía terminar con el tema social, laboral el siguiente domingo. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por participar, y a los que no se han participado, imagino que tendrán varias preguntas para hacer el siguiente domingo. Yo estaré haciendo la publicación. Sí.
Hola, sí, bueno, me olvidé de agradecer y decir a todos que cada uno de nosotros somos gestores de cambio, ya sea con nuestra historia de vida, con nuestra educación. Entonces, nosotros, bueno, al menos yo voy a tratar de compartir el conversatorio en una página que tengo para poder tener más personas que puedan aprender, ¿no? Como nosotros, que estamos intercambiando opiniones, aprendiendo, y así poder hacer más desde esta hermosa iniciativa que han tenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias también por lo que nos vas a ayudar, pues que es compartiendo, ¿no? Entonces, les comentaba, va a ser habilitar un correo que lo voy a ir publicando en mi Face. Eva también me ayudará con la difusión, y si ustedes también me ayudan, pues les agradecería muchísimo, para que puedan ingresar sus preguntas, puedan enviar sus preguntas y puedan enviar recomendaciones. De repente, oye, Hans, mucho hablas, no lo sé, ¿qué más les gustaría que se pueda jugar en estas sesiones para que haya la difusión de este mensaje y la internalización más apropiada, ¿no? Así que muchas gracias, amigos, muchas gracias a todos. Eva, no sé si quieres decir algo ya para cerrar. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Muchas gracias a todos. En realidad, tus aportes han sido muy buenos. Esperemos que el próximo domingo pues también se den un tiempito para este conversatorio, que lo hemos hecho de verdad con todo el corazón del mundo, porque como mencioné al inicio, pues nuestro mensaje no es solo para hablar con las personas que presentan la discapacidad, sino es llevar este mensaje y no se quede solo acá en el conversatorio, sino también puede ser difundido, ya sea amigos, familiares, en el centro laboral, en el centro de estudios. Entonces eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Muchas gracias y nada, ya pues ya finalizó la reunión. Gracias a todos, compañeros. Un fuerte abrazo, cuídense un montón y será genial tenerlos aquí el domingo próximo.